Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Son las 11:20 de un 2 de abril, como decíamos antes, el día que elegimos para conmemorar a los caídos en Malvinas y a los sobrevivientes de Malvinas y a todos los que hayan sido afectados por la guerra. Y recibimos hoy en el estudio a un conocido nuestro también, ha estado ya en este programa en otra época, hace muchos años, y como parte de otro proyecto que ahora vamos a contar y el que vamos a charlar también, a Rubén Otero. Rubén Otero nació en 1962, entiendo que no había cumplido todavía los 20 años cuando Argentina le declara la guerra a Malvinas en 1982. Y bueno, o sea, nos va a contar ahora su historia, pero estuvo en la guerra y tuvo una historia no muy feliz. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Buen día, Rubén. Muchas gracias por estar acá con ustedes. Gracias por venir. Rubén estuvo con nosotros hace muchos años como integrante del elenco de Campo Minado, un biodrama, una obra de teatro de Lola Arias, que recorrió el mundo contando la historia de 3 veteranos de Malvinas argentinos y 3 veteranos de Malvinas ingleses, actuando juntos los 6 arriba de un escenario, intercambiando sus visiones, sus historias, sus experiencias, todo basado en las historias reales de ustedes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, la historia es totalmente real de los 6, ¿no? No está ahora en cartel Campo Minado. No. Pero la estuvieron haciendo por el mundo. Sí, hicimos 19 países, 36 ciudades y 193 funciones. Antes de meternos en tu historia personal, ¿qué te dejó esa experiencia de compartir elenco durante tanto tiempo con 3 soldados que en su momento fueron tu enemigo, digamos? Y lo que más me dejó es lo ridículo que es una guerra, ¿no? Porque después de haber querido matarnos, hicimos una obra de teatro juntos en un escenario y convivimos durante todo ese tiempo, que cada gira nos llegaba desde una semana hasta un mes y medio quizás, y como personas normales que nunca les había pasado nada, ¿no? Y la verdad que la experiencia fue increíble, porque bueno, todo eso también me sirvió para poder estar haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy en día? Una obra de teatro. Precisamente. Full actor Bueno. estás. Sí, no solamente actuándola, sino que la escribí, la dirijo y la actúo yo. Se llama Seguir a Flote, que bueno, yo en Campo Minado, creo que vos fuiste a verla, Campo Minado. Sí. Cuento una parte muy chiquita de mi historia, del hundimiento del Belgrano. Y bueno, mi vida después como banda Beatle, donde tocamos Get Back. Ahora vamos a llegar. Todo eso. Bueno, Parte artística. Ahora vamos a llegar. Y bueno, y todo eso, yo recibía mensajes de gente normal que me escribían y de periodistas que se interesaban por la historia mía, ¿no? Entonces, en un momento se me ocurrió hacer algo. Y bueno, Seguir a Flote es esa ocurrencia que hoy en día está hecha realidad. Y estoy junto a Diego Alcántara, que es mi músico, mi amigo, donde hacemos música también. Y bueno, la verdad que cuento toda mi vida, desde que empecé a hacer el servicio militar hasta lo que es el día de hoy. ¿Cuándo empezaste a hacer el servicio militar? El servicio militar lo empecé el 1 de octubre de 1981, fue cuando ingresé en la Marina. Eso, ¿cómo se decidía quién terminaba dónde? ¿Por qué terminaste en la Marina? Porque eso tiene mucho que ver con cómo se desenvuelve tu historia después, por eso. Por supuesto, lo describo perfectamente en mi obra, pero te lo cuento. Era un sorteo que se hacía por los 3 últimos números del DNI. Uh-huh. Según el número que te tocaba con ese sorteo, podías ir al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, o si el número era muy bajo, te la podía salvar la colimba. Claro. Y a mí me tocó el número 935, o sea, los números que iban desde el 900 y pico hasta el 1000, seguro que te tocaba Marina. Claro, era alto. Sí. Y para vos, cuando te enteraste que te tocaba Marina, ¿qué significó? ¿Fue una buena noticia, una mala noticia? Porque me imagino también había como áreas más peligrosas o con peor reputación que otras para hacer la colimba. La verdad que no tenía ni idea yo en ese momento. O sea, sabía que Marina, quizás por lo que uno iba averiguando, sabiendo, era más tranquilo que hacerla en el Ejército. Como que no te bailaban tanto. El problema ¿Qué significa era que te bailaban? Bailaban en que en cualquier momento estábamos todos acá y decían, bueno, afuera carrera mar. Y salías al campo
a tirarte en el piso, o sea, sobre los cardos, sobre lo que cuando te decían cuerpo tierra, donde estabas te tenías que tirar, Claro. haya lo que haya, estás saltando un arroyo, arriba de un cardo, en cualquier lado te tenías que tirar. Perdón. No. Continúa. No, te quería preguntar cuando decís entrar a la Marina. No sé y te quiero preguntar. Entrás, tenés el entrenamiento que dura, ¿cuánto dura? 2 meses de instrucción, estuve en Puerto Belgrano, en un lugar que se llama Campo Sarmiento. ¿Y es efectivamente más tranquilo el entrenamiento? Era más tranquilo, pero no tanto tampoco, porque todo eso lo vivíamos igual. Después hay una parte de los que hacíamos ese tipo de entrenamiento que lo destinaban a infantería de Marina, que eso sí, ahí nosotros desde Campo Sarmiento veíamos enfrente a los que estaban en infantería que armaban carpas, dormían en carpas, mientras que nosotros dormíamos en las cuadras, en unas camas normales, bien, y a ellos los bailaban. Nosotros veíamos la polvareda, digamos, ¿no? De cuando los sacaban a correr y hacer lo que en la Marina o en otro lugar se dice orden cerrado. Sí. Es como la ejercitación que tienen que hacer para prepararse para la guerra. Rubén, perdón, ¿en tu familia qué se decía o qué te decían a vos? Cuando te tocó la Marina. Y no, nada. Me tocó la Marina, yo me presenté el 1 de octubre para hacerla y después pude recién mandar cartas desde Puerto Belgrano. Y me acuerdo que cuando nos llevaban, nosotros fuimos a tomar el tren a Constitución. Y cuando salimos de Palermo, de la calle Cerviño, que fue donde nos citaron, íbamos todos formados en filas, fuimos al subte y nosotros llevamos papelitos con el número de teléfono de mi casa, ¿no? Y a la gente normal que veíamos, le decía si podía llamar por teléfono y decirle que iba a Puerto Belgrano. Pues no tenías oportunidad en el medio de llamar a tu casa para nada, claro. Absolutamente nada. Directamente subte, tren y aparecían y después estuve un mes incomunicado prácticamente, salvo cuando nos dejaban mandar cartas. Pero no llamar por teléfono ni nada. Qué loco eso, pedirle a alguien. ¿Y llamaron a alguien que le diste el número para que sí, tu casa? Sí, le avisaron a mi familia que sabían que habíamos ido a Puerto Belgrano. Wow. Estamos hablando de todas formas de previo a la declaración de la guerra. ¿Vos cómo te enterás de la declaración de la guerra? El momento que me entero fue el mismo 2 de abril. A la mañana nosotros estábamos en... O sea, ustedes no le hicieron ningún ejercicio previo, nada. O sea, no. El mismo 2 de abril te enteraste de que estallaba la guerra. Yo el 1 de diciembre del 81 ingreso en el crucero Belgrano. Después de los 2 meses de instrucción, de octubre, noviembre, el 1 de diciembre entró en el crucero. Y a fines de enero, el crucero hacemos una navegación de instrucción, donde zarpamos de Puerto Belgrano, vamos a Puerto Madryn, Ushuaia, Punta del Este y volvemos a Puerto Belgrano. Toda esa navegación, que duró alrededor de 15, 20 días, fue todo entrenamiento. Okay. O sea, nosotros cubríamos zafarrancho antisubmarino, zafarrancho antiaéreo, zafarrancho antisuperficie. ¿Qué significa zafarrancho? Zafarrancho significa cuando vos cubrís combate. O sea, suena la alarma en el buque, esa alarma así tan característica. O sea, ¿cómo tenés que reaccionar vos como soldado en ese momento frente a una situación en la que efectivamente hay un enemigo? Exactamente. Entonces, cada uno va a cubrir su puesto de combate. Hay algunos que van al puesto de combate, por ejemplo, el que es artillero, va a su arma, digamos, a sus cañones, a su torre y todo eso. Yo era maquinista. Y mi función, digamos, cuando entrábamos en combate, era sondeador de los tanques de agua de las calderas. Okay. El crucero tenía 4 calderas que eran ala, bote, co y dedo, A, B, C y D. Y mi función era desde un cuarto que estaba determinado, tenía que salir, me decían, sondear los tanques de la caldera ala. No sé si iba hasta proa, me metía abajo, bajaba como 3 o 4 cubiertas. Había unas cámaras de descompresión, ahí abrís una puerta y cerrás la otra. Entrabas a las calderas donde son 2 terribles calderas inmensas, como de 3 metros de diámetro, donde están todos los mecheros echando fuego a lo loco. Y yo tenía que ir hasta el fondo y había 2 cañitos donde yo tenía que introducir la sonda, que es como 1 metro que se desarma. Medía, anotaba ala de babor, ala de estribor, y con eso era información que yo tenía. O sea, eso era en combate. Perfecto. Pero mientras no estábamos en combate, en navegación normal, mi función era control en el cuarto de agua dulce, donde controlaba los niveles de los tanques de agua potable. Claro, que era agua para el consumo de todo el buque. De la gente del buque. Claro. Bueno, entonces te enterás de
de la declaración de guerra, ¿de qué manera? ¿Quién se las comunica a usted? Bueno, ese 2 de abril el buque estaba en reparaciones, después de esa navegación que habíamos hecho, entra en reparaciones y nos hacen desembarcar ese 2 de abril a la mañana y nos informan ahí en puerto, digamos en tierra, que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Y ahí tu reacción, ¿vos qué tenías en esa época? ¿Qué edad tenías? 19 años. 19 años. ¿Tu reacción es miedo, qué hacemos acá? ¿O te querés comer la cancha, vamos a recuperar las Malvinas? ¿Cuál es la reacción para un chico de 19 años en ese punto? En ese momento yo no recuerdo haber tenido ni miedo ni euforia, digamos, de vamos a la guerra, ¿no? Uh-huh. Sí, quizás esa alegría y ese estado de ánimo muy, muy latente que lo teníamos todos, ¿no? Porque sin saber qué era lo que iba a pasar, todo el país estaba alegre en ese momento. Lo demuestra la plaza, ¿no? Claro, Cuando Altieri anuncia exactamente el ataque. Era toda gente del pueblo esa, uh-huh. No era nadie que fue militares. Claro. Y después empiezan los trabajos de aceleramiento en el buque. Veíamos buques que salían de Puerto Belgrano. Y bueno, ya después nos empezamos a enterar más de cómo venía la cosa, hasta que nos enteramos también que la flota inglesa había zarpado de allá de Inglaterra para el sur. Que al principio se especulaba con que no vinieran. Claro. Exactamente. Yo era uno de los que pensaba que no iban a venir. Uh-huh. Y cuando empezó todo ese movimiento así, hasta el 16 de abril, que fue el día que el crucero zarpa de Puerto Belgrano. Zarpamos con 1093 tripulantes. En el buque ya se veía que empezaban a poner camas por diferentes lugares donde no habían para incrementar la tripulación. Uh-huh. Y bueno, un montón de movimientos, que cargar muchos víveres, muchas cosas, municiones. Y bueno, así fue, o sea, a algún lado vamos a ir. Claro, pero la matemática. Claro, no era muy difícil de saber a dónde íbamos a ir, ¿no? Pero nunca pensé que podíamos entrar, no solamente no en combate, sino que nunca pensé que me iba a pasar nada. Siempre sabía que, mira, yo siempre lo cuento también, que una semana antes de zarpar, el fin de semana anterior, yo me escapé de Puerto Belgrano, diciendo, yo tenía una familia amiga en Punta Alta y que me iba a pasar los 2 días a la casa de esta familia amiga. Hice dedo, me subí arriba a un camión y vine hasta mi casa porque yo tenía a mi viejo que estaba enfermo, tenía cáncer. Y yo quería dejarle tranquilidad a mi familia, decirle que no pasaba nada. Estuve 3 o 4 horas acá en Buenos Aires y me tuve que volver a Punta Alta, a Puerto Belgrano. Y solamente para decirle a mi familia que no se preocupen, que no iba a pasar nada, que el buque era un buque muy antiguo, que no creíamos que íbamos a entrar en combate, pero que si en el caso que llegaba a pasar algo, yo me ponía el salvavidas, me tiraba de una balsa y esperaba que me vengan a rescatar. Así que no se hagan problema, que eso era lo que yo le decía a mi familia, que se queden tranquilos. Ni loco pensé que eso iba a pasar, ¿no? ¿Alguien espera? O sea, me imagino que después, desde que pasó, y ahora vamos al episodio, debes haber hablado con un montón de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. ¿Alguien imaginó que podía llegar a pasar algo así? Sí. Sí, tenía muchos compañeros que antes de zarpar incluso tenían miedo. Tenían miedo, me decían, che, a ver si pasa algo, yo no tengo un mal presentimiento. Y yo siempre dándole optimismo, ¿no? Digo, no pasa nada, quédate tranquilo, que esto, que... Pero, y bueno, uno de ellos, me lo acuerdo patente, es uno de los que quedó en el crucero. ¿La mayoría de los 1093 que mencionabas tenían tu edad o eran de distintas edades? Los que éramos conscriptos, teníamos 19 años prácticamente. Después estaban los cabos segundos, que estaban algunos 20, 21... otros 19 y otros 18, más chicos también teníamos conscriptos, cabo segundo. Y bueno, después estaba la oficialidad. Los de carrera, digamos. Claro, la oficialidad y los suboficiales, que todos eran un poco más grandes que nosotros. ¿En qué andabas cuando empezó Zarpan? Digo, ¿en qué estabas cuando se pudre? ¿En qué estaba? ¿En mi vida civil? No, ahí, en el... Claro, si estabas almorzando, cenando, claro. En el momento del impacto del torpedo. Bajando, claro. Ese es el pregunta. Sí. Bueno, yo hacía guardia de 4 a 8 de la mañana y 4 a 8 de la tarde en el cuarto de Agua Dulce, porque estábamos navegando normalmente sin entrar en combate, sin orden de combate. ¿Qué momento del día era? Eran las 4:01, es cuando impacta el primer torpedo.
Del 2 de mayo. De la mañana. De la mañana. Sí. No, de la tarde. De la tarde. Sí, perdón, 16:01 voy a hacer. Yo tenía que ir a tomar la guardia de 4 a 8 de la tarde, ¿no? Entonces estaba en el comedor tomando la merienda para ir a tomar la guardia. Cuando salgo me cruzo con mi compañero, el que tenía que ir a relevar. Y me dice, anda tranquilo porque están todos los tanques perfectos, no hay ningún problema. Entonces sigo camino hacia proa y tenía un poquito de barba. Y en navegación no te llama mucho la atención por tu presentación, digamos, ¿no? Sí, cuando salís de Franco tenés que estar impecable. Y digo, pero antes que me llamen la atención me voy a afeitar. Como mi compañero me dijo que estaba todo bien en la guardia, seguí camino hacia proa, pero en vez de seguir hacia mi guardia, fui hacia mi dormitorio. Abro la taquilla donde yo tenía mis cosas, saco, en aquel momento no había maquinita de eléctrica ni nada por el estilo, una Gillette, Claro. la Gillette, con la brocha y con la crema, que era un pote de vidrio grueso. Que te queda la cara Papá Toda Noel ahí. espumosa, Sí. exactamente. Bueno, saco esas cosas de la taquilla, cierro la taquilla y cuando me levanto para empezar a caminar hacia el baño, ahí fue cuando recibimos el primer impacto del torpedo. ¿Qué se siente? Que se siente en todo es un sonido aislado, se siente en todo el cuerpo. Sí, es una cosa como si acá al lado cae una bomba y todos nos quedamos así, duros, inmóviles, y ahí va a haber un silencio absoluto porque no se escucha absolutamente. En el buque siempre hay un run run del motor, de los motores, de las máquinas, ¿no? Siempre se escucha ese ruido, ese corazón que está funcionando. Y en ese momento pegó el torpedo y yo digo siempre como si hubiésemos chocado contra una montaña de roca. Inmediatamente se detuvo, un silencio total y absoluto, se apagaron todas las luces, quedamos totalmente a oscuras y se inclinó. Se puso de costado, enseguida se inclinó. Pasaron 4 o 5 segundos y pega el segundo torpedo, que es el que pega en proa, Claro. en la parte donde yo tenía que estar de guardia. Y ahí se empieza a correr la voz de que habían sido los ingleses que nos habían atacado, que nos habían tirado los torpedos. ¿En qué momento entendés lo que está pasando? En realidad, no sé si lo entendía, si era la instrucción que había tenido, si era el instinto de cómo actuar. Yo creo que la instrucción fue fundamental para todos nosotros y entendía cuando siempre pensás que esto es un sueño, ahora me despierto. O sea, esto no está pasando. Sobre todo porque estaba fuera de la zona de combate. ¿Ustedes sabían eso también o no? Sí, sabíamos porque por ese mismo motivo no estábamos cubriendo combate, Claro. digamos, ¿no? Estábamos navegando normalmente rumbo al continente, o sea, yéndonos de Malvinas, alejándonos de Malvinas. Por Eso eso- no, por eso no siempre- podía pasar, no debió haber pasado. Es que por eso siempre se les cuestionó tanto a los ingleses esa maniobra. No podía haber pasado como quizás en la guerra no pueden pasar muchas cosas. Claro. Y si ellos en ese momento sacaban un submarino y tiraban un misil al continente, a Río Grande, a Ushuaia, donde ellos querían, Se amplían el perímetro de la guerra. pasa hoy en día. En Rusia estaban en la frontera y ya no es más frontera. Ya es quien puede abarcar más. Yo te quería preguntar a ver cómo se ve desde tu lugar esto, porque voy a poner un ejemplo muy boludo, pero para que se entienda. Desde que sos chico, que tus viejos te dicen, si alguien te roba en la calle, vos dales todo. Y te enseñan un protocolo de acción. Digo, ¿qué tenés que hacer en caso de que alguien te robe? Que es como, dales todo, trata de que no te lastimen, no sé qué, porque si no puede ser peor. Te enseñan una forma de actuar frente a una situación de crisis. Y creo que todo el mundo coincide que la primera vez que te pasa efectivamente eso, todo ese protocolo se va a la mierda. O sea, en el momento, no sé, salgo corriendo, no es que me pongo a pensar en cómo me enseñaron a mí que tenía que actuar en este momento, que la adrenalina me recorre el cuerpo. Digo, llegado a este caso que es obviamente infinitamente más incomprensible y asequible, ¿cuánto tarda esa formación que a vos te dieron de cómo tenés que actuar frente a determinada situación, pero que te la dieron en una situación de calma, digamos, no te la dieron en el medio de un barco que se estaba hundiendo? A vos esa instrucción te la dan en un barco que está flotando y vos sabés que aunque hagas mal el ejercicio de instrucción, igual vas a seguir vivo. Digo, ¿cómo se te activa en la cabeza qué es lo que tenés que hacer en esa situación cuando efectivamente está todo jodido? Y ahí es donde ya parte mucho de lo que sos vos, ¿no? Tus viejos te dicen, dale todo, que esto, que el otro, y vos en ese momento viene uno y te quiere, y capaz que no sé, todo lo contrario a lo que tu viejo te dice, lo Sí, querés lo querés cagar agarrar a del piña. cogote y estrujarlo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí va lo que cada uno, por más que hayas aprendido un montón de cosas, hay que ver cómo todo eso que aprendiste lo podés
realmente poder hacer en ese momento, ¿no? Claro, yo me imagino si mi instinto es huir ahí, por ejemplo, porque lo que me sale es como me agarra un ataque de miedo, de pánico, y, o sea, por más que yo tenga el deber de tener que ir a tal sector del buque a hacer tal tarea, yo lo único que voy a buscar es tratar de escaparme de alguna manera. Sí, pero ahí dijiste algo que es contradictorio. Si vos tenés pánico, no haces nada. Claro. O sea, te quedás duro. ¿Sí? Sí. No hay gente que con el pánico... No, el pánico te paraliza. Sí. O sea, el pánico te quedas ahí. Los que sufren ataque de pánico no pueden hacer nada. Viste que alguien sufre un ataque de pánico y se queda duro, estás en un colectivo, en cualquier lado y Te hiperventilás. A lo sumo, sí. claro. Y después del momento donde todo queda a oscuras, donde quedan todos paralizados por el impacto, ¿cómo sigue? Yo abro la taquilla de vuelta, yo tengo una linternita, porque en el buque siempre está oscuro adentro, y porque siempre hay gente descansando, entonces hay muy poquitas, entonces para ir de un lado al otro tenés que tener una linterna. Abro mi taquilla, saco el salvavidas, me lo pongo, una bolsita que tenía de supervivencia, que la había hecho porque todos las hacíamos, y dije, bueno, yo también la hago. ¿Qué tenés en esa bolsita? En la bolsa tenía los documentos, Sí. que en aquel momento era la TIM, porque era el documento militar que teníamos. 2 paquetes de galletitas criollitas, le voy a decir la marca ya que estoy. Sí. Y no me acuerdo si tenía algo más, pero lo que más me acuerdo es eso. Los Era- documentos y galletitas. Sí. Qué loco, ¿no? Tu yo del pasado diciendo qué necesito para... Estas 2 cosas son como las primeras que se te ocurren a la hora de kit de supervivencia. Muy loco eso. Sí, y Te imagino, perdón por la inmersión del humor, pero te imagino a vos con una bolsa de maquillaje. Sí. 32 bases de colores distintos. Evelyn, ¿qué haces? Necesito el garrión entero. La sombra de ojos. Perdón, te pido mil disculpas. no. Perdón, fue un Está permitido. muy bien, pero bueno. No, Sí. pero qué loco eso, porque no es que ustedes le daban una bajada de como, che, para sobrevivir, cada uno armaba su propio kit como quería. No teníamos una bajada, lleven algo de, qué sé yo, no sé. Algo para comer y- Claro, algo que tengan ganas Claro. de tener. Igual la balsa tenía una bolsa de supervivencia. Adentro de la balsa hay una bolsa de supervivencia. Bueno, en ese momento yo prendo la linterna, me pongo el salvavidas y empiezo a caminar hacia la salida. Y en ese momento, cuando empiezo a caminar, tenía que subir un par de escaleras para salir a cubierta principal, paso por arriba de colchones, frazadas, almohadas, taquillas que se habían inclinado y se habían caído. O sea, era medio laberintoso el asunto para llegar hacia la escalera, ¿no? ¿Está todo el mundo haciendo eso? ¿Estaban todos corriendo? No corriendo. No. Ah. Saliendo caminando. O sea, ¿Había no. tranquilidad? Sí. No había corridas. La verdad que no había corrida. Y en el interior un humo, muy, muy espeso era el humo, porque ya tenía como si fuese. Que lo sentías pesar el humo, porque el torpedo cuando entra explota y ahí se empieza a incendiar el buque. La cantidad de pintura que tiene el buque en su interior es impresionante, porque no es que lo pintan y le sacan la vieja, no, pintan y pintan y Claro. pintan. El buque era del año 1938. Y eso al quemarse es más tóxico. O sea, todo eso, los cables, todo lo que hay, que combustión que hace dentro del buque era impresionante y no tiene un lugar donde rápidamente se puede escapar. No se va corriendo el humo por todo el buque. Bueno, todo eso era muy difícil respirar. Yo trataba de respirar de a ratitos, o sea, respiraba un poquitito y seguía, claro, y aguantarme la respiración, ¿no? Bueno, hasta que puedo subir y salir a cubierta principal. El buque cada vez estaba más inclinado, había petróleo, porque los que iban saliendo por la rotura de los tanques de petróleo se había desparramado petróleo por todos lados en el interior del buque, y todo eso con el piso mojado porque había llovido también, era un jabón la cubierta. Era muy difícil caminar ahí. Entonces nos agarramos de donde podíamos y bueno, hasta que llegó a mi balsa. Pero antes nos dicen, había unos tambores de 200 litros que eran de la aeronafta que utilizaba el helicóptero, que teníamos un helicóptero pero había quedado en el hangar, no lo pudieron sacar. Después tirábamos, todos esos tambores los tirábamos al agua. Había cañón, las municiones de los cañones de 5 pulgadas que también habían cubierta, también la tirábamos al agua. ¿Por qué? Para que no exploten adentro del... Porque si el incendio salía a la superficie, era muy peligroso tener todo eso ahí arriba. O sea, pero tenés que tener la claridad para hacer esas cosas antes de subirte a tu balsa, Dios. Claro, sí. Mientras tanto, hacíamos todo este trabajo nosotros, órdenes que nos daban ahí los superiores. El departamento de control de avería, que era el departamento que se ocupaba de ver cómo podían hacer para seguir manteniendo el buque a flote,
estaba trabajando abajo en el buque. Bueno, hasta que no hubo forma ya nos dieron la orden de abandono del buque porque se dieron cuenta de que no había forma de poder seguir flotando. Y bueno, nos dan la orden de abandono, nosotros tiramos la balsa al agua, la balsa se empieza a inflar. Yo abandoné sobre la parte de babor, la parte izquierda del buque, que era la parte más baja. Uh-huh. Se empieza a inflar, pero se infla con el piso para arriba y con el techo contra el agua, o sea, al revés. O sea, los impactos habían sido de ese lado. Sí, del lado de babor. Habían sido de la parte de babor. Cuando se infla al revés, la soga es un cascarón, los habrán visto en muchos barcos, incluso creo que en buquebús también son unos capuchones grandes blancos que se tiran al agua y tiene una soguita en un costado que uno se tiene que darle a bordo, ¿no? Empezás a tirar de esa soguita, cuando llega al tope, pegás un tirón y detona unos botellones de dióxido de carbono que empieza a inflarse automáticamente la balsa. Entonces rompe los cascarones y se empieza a inflar. Pero está la posibilidad que se infle al revés. O sea, no es una ciencia eso que siempre se tiene que quedar bien. Claro. Bueno, se infló al revés. Ya nos habían dicho en el entrenamiento que podía pasar eso. Y había 2 designados que si eso seguía a pasar, se tiraban sobre el piso de la balsa, la agarraban y la daban vuelta. Como una vuelta campana, digamos. Ahora, exactamente. Rubén, ¿cuánto tiempo tenían para hacer todo eso? ¿Ustedes sabían que les corría el tiempo y que cada vez les quedaba menos y era como una corrida contra el reloj? Claro, sí, eso es así. Pero siempre con mucha tranquilidad. O sea, nosotros notábamos que el buque cada vez se hundía más, pero... ¿Está muy inclinado? Sí, ya tendría, en ese momento tendría unos 30 grados más o menos de escora, de inclinación. Claro. Bueno, una vez que está la balsa en el agua, nosotros cuando subía el agua, la ola, esas 2 personas que había dicho antes no estaban en ese momento. Entonces ninguno se tiraba al agua para dar vuelta a la balsa. Entonces, ¿qué dijimos? Tiramos de la soguita, la hacíamos firme cuando la ola bajaba, entonces la balsa se iba inclinando. Claro. Cuando subía de vuelta, tirábamos de la soga de vuelta y cuando llegaba a nuestra altura la empujamos y la pudimos dar vuelta. Excelente. Y ahí me dice el suboficial que estaba en ese momento, me dice, bueno, Rubén, tirate vos primero. Y soy el primero a estar en la balsa. Perdón, admiro tu capacidad para explicar lo que hicieron con la balsa en palabras y que se entienda. Digo, yo podría haber estado años tratando de que se entienda eso. Todo esto sucede tipo 4:30, 5 de la tarde, o sea, de día. Sí, de lo día. Estoy pintando en mi imaginación. De día, pero con un día totalmente gris oscuro, de olas, todo un problema, pero digamos. El piso del crucero, un quilombo. Todo. No, pero aparte no es menor si el mar estaba picado. Porque tenés que ir en una balsa, no es lo mismo. Si está todo plácido que si... Y mientras vos vas haciendo eso con la balsa, visualmente vos estás viendo que el crucero va hundiéndose. Sí, veo la inclinación. El crucero tenía su radar característico y cuando yo estoy en la balsa y se empiezan a tirar mis compañeros, levanto la vista y veo que el radar ya había pasado mi vertical. O sea, que ya estaba del otro lado. Entiendo que los marinos de carrera desarrollan como un vínculo con las embarcaciones en las que se desempeñan. Vos eras conscripto, no eras militar de carrera, pero te pregunto si tenías algún tipo de emoción hacia el barco. Sí, por supuesto, sí. Sí, el buque es tu casa y no entiendo por qué lo llegás a querer como si fuese una persona, ¿no? Es increíble, pero eso es algo muy de la Marina, ¿no? Sí, pero me pasó con el crucero y me pasa, por ejemplo, tengo mi amigo Marcelo Pozo, también sobreviviente del Belgrano, que tiene un velero, Magia, y lo quiero como... Salimos a navegar y hablamos con el buque a veces. Vamos, Magia, vamos que tenemos que llegar. Claro. Y es increíble. Sí, y pasa mucho con los navegantes que hacen navegaciones solitarias, que navegan solos. El barco es su amigo, su compañero de vida. ¿Y vos qué sentiste en ese momento mientras veías que el Belgrano se iba para el fondo? Yo seguía mi sueño. Seguía tratando de despertarme. Dios. Y veía que no llegaba ese momento. Y se te caen las lágrimas. Pero más que nada, no en ese momento, todavía porque estaba en otra situación. Sí. La balsa, cuando estábamos en la balsa, yo empujaba contra el casco del buque para separarnos porque teníamos que corrernos, porque en el momento del hundimiento pensábamos que nos podía estragar, ¿no? Y la balsa se va corriendo hacia la proa. Cuando llega a la proa, veo dónde impactó el segundo torpedo, quedaron todas las chapas abiertas. Sí. La balsa subía y bajaba. Y yo cuando veo que estoy empujando y veo las chapas acá abiertas así al lado mío, grito y digo, saltemos porque la balsa se rompe,
Paso por adentro de mi balsa. La balsa es como un óvalo y tiene 2 puertas, una de cada lado. Paso por adentro de esa balsa y salto a una que estaba al lado. Pasé por adentro de esa otra, no sé por qué, y salté a otra. Me sigue el suboficial Cudina, que hace muy poquito tiempo falleció, un tipo bárbaro, y el cabo segundo Vilares. Pero cuando el cabo segundo salta, no llega y se cae al agua. Me miraba y me dice, Rubén, ayúdame a subir. Yo lo agarraba del brazo para levantarlo, y como había petróleo en toda la superficie del agua, se me resbalaba, no lo podía levantar, se me iba para abajo. Y lo agarraba y se me iba. Y le pido ayuda a otros 2 tripulantes de esa balsa, que yo no sabía ni quiénes eran porque salté, no estaban más mis compañeros, que lo agarran de las axilas. Yo me acuerdo que me agarré del flotador para no irme al agua y lo llegué a agarrar, casi metí la cabeza abajo del agua y lo llegué a agarrar del cinturón. Y así entre los 3 lo pudimos subir. Y la balsa da un giro, porque estábamos agarrados con una, nos agarraban del otro lado, gira y vuelve a estar nuevamente al lado del Belgrano. Ay, Pero Dios. ya no había el casco, ya el agua subía sobre la cubierta. Sí. Y cuando bajaba el agua caía como una cascada sobre nosotros y se nos metía dentro de la balsa. Cuando solamente remábamos con las manos como para tratar de separarnos, algunos de este lado de la puerta y otros del otro lado, que teníamos un remito también, aparece de abajo del crucero, se ve que fue comprimiendo aire a medida que se fue hundiendo, pues se hundió de popa. Fue comprimiendo aire, se habrá abierto alguna puerta o alguna rajadura o algo, y por ahí abajo, justo donde estábamos nosotros, aparece una burbuja enorme, como si fuese esto de aire, que a la balsa la inclinó y le dio como un empujón y la comenzó a separar. Y a partir de ahí empezamos a tomar la distancia del Belgrano. Yo me acuerdo que levanté la vista una vez que estaba separado y vi ahí al aire libre. Dije, esto es el cuarto de Agua Dulce, el lugar donde yo tenía que estar de guardia. Porque me acordaba, porque era un lugar donde yo estaba sentado y tenía todo ese lugar después de 4 horas a la mañana, 4 horas a la noche, lo tenía muy identificado, ¿no? Era muy cerca donde recibió el impacto el... Claro, en ese lugar fue, porque quedó al aire libre eso. O sea que te salvó la barba. La barba me salvó, sí. Increíble. ¿Y no tenías miedo Locura. cuando estabas en la balsa que llegue otro torpeo más? ¿Que sigan los ataques? No, en ese momento no lo pensamos, para nada. Para nada. ¿En cuánto tiempo se hunde el En una crucero? hora. En una hora. Una hora queda completamente bajo el agua. Después de pasar eso, yo estaría unos 50 o 60 metros y vi como la última partecita desaparecía de la superficie del mar. Después de que desapareció, sentimos 2 explosiones. O sea, explosiones como que el mar tembló, hizo ¡prum! Todo el mar. Y uno ahí empieza a imaginarse las películas que ve que vuela el agua y todo, ¿no? Pero no pasó nada de eso, se quedó todo tranquilo y después nos enteramos que habían 2 calderas que habían quedado con presión de vapor y que no la pudieron liberar. Y eso fue la compresión con el agua, la presión del agua y la presión de las calderas fue lo que explotó. Estamos hablando con Rubén Otero, que es sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano, un 2 de mayo de 1982. Bueno, el barco se hunde, quedás vos con tu balsa con un poco de agua adentro, tratando de mantenerte a flote en un mar picado. ¿Cómo son esos momentos después? ¿Quién te rescata? Bueno, nosotros sacamos el agua como podíamos. Me acuerdo que teníamos los gorritos de marinero, esos blanquitos que se dan vuelta como el que usa Peluso. Y me imagino que era después de ese momento donde desaparece el crucero, es un universo de más balsas. Sí, que están, sí, claro. Se escuchan gritos, hay un silencio y se escuchan. ¿Cómo es ese momento? No se escucha nada de una balsa a la otra, no se escucha nada, solamente El mar hace mucho ruido, ¿no? También. el ruido de las olas, del agua, y bueno, quizás se escuchaba lo que nosotros hablábamos adentro de la balsa, ¿no? Hay un momento de... Vos estabas hablando que solamente con las manos remando se podían alejar después que esa burbuja de aire los impulsa, pero hay un momento donde dejás de remar con las manos y te quedás sentado mirando... No, imposible. Al menos a mí era imposible, yo tenía que hacer algo. Es mi vida hoy, yo nunca puedo estar tranquilo, hoy siempre tengo que hacer algo. Siempre tengo que estar en actividad con algo. ¿Y ahí qué hiciste? Estás en el medio del mar flotando en una balsa. Bueno, después de ahí sí, ¿Qué había para hacer? ya es ahí, en ese momento, mientras no puedas hacer nada, bueno, o sea, no lo haces. Claro. Pero si tenés alguna posibilidad de hacer algo, siempre lo tenías que hacer. Bueno, sacamos el agua como pudimos, éramos 22 tripulantes en la balsa. Nos acomodamos y
pasamos, ya llegó la noche enseguida, porque ya eran las 5 y pico de la tarde, llega esa primera noche. ¿Temperatura? Temperatura, según dijeron, era algo de 10 grados bajo cero. La sensación térmica, porque estábamos mojados y creo que con 1 o 2 grados que hacía afuera o 3 grados, ya la sensación térmica, nosotros mojados y todo con el viento que había, era muy, muy baja. ¿Y a cuántos kilómetros del continente? Y nosotros vamos al sur de Malvinas. Del continente no sabría decirte, pero lejos. no menos de Muy unos 300, 400, 500 kilómetros, calculo, más o menos. Sí, no es que podía llegar. No. ¿Y cómo es el procedimiento en esas circunstancias? ¿Qué tiras? ¿Una bengala? ¿Haces alguna señal de algún tipo? Nosotros ¿Tenés algún pasamos tipo de radio? ¿Cómo no? Pasamos esa noche y llega la otra mañana y escuchamos el ruido de un motor y vemos un avión que vuela sobre nosotros, que era un Neptune de la Armada Argentina, que de adentro de la cabina nos hace seña con la linterna, como que ya nos habían avistado. Y ahí es donde el teniente Morris, que era el jefe de la balsa en ese momento, de esa balsa que yo había saltado y que me había metido como de polizón. ¿Eso se decide por el oficial de más rango que está dentro de la balsa? No, ya cada balsa tiene un jefe. Okay. O sea, en el caso de que quizás ese jefe no estaba ahí adentro, el de más rango es el que oficia de jefe. Bueno. ¿Vos los conocías a todos? El barco, No. Entiendo por la cantidad de gente que era como un pueblo. O sea. No los conocía, éramos 1093 a bordo del crucero. Sí. 770 fuimos los que nos salvamos y 323 son los héroes. No los conocía, conocí a algunos que eran de mi división, con los que tenía contacto todos los días. Y vemos eso y el teniente Morris nos dice que abramos la bolsa de supervivencia, si alguno tenía hambre o tenía sed. Estaban las criollitas. No, esa bolsita me quedó en la primer balsa. Cuando yo salté a las otras, ya me olvidé por completo de eso, no tuve más. No me ocupé de agarrar mi equipaje, en ese momento no lo hice. Y habían caramelos, habían chocolates, terrones de azúcar y había bolsitas de medio litro de agua, como si fuesen sachet. Sí. Eso estaba todo dentro de la bolsa, más o menos dentro de las cosas que me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que comí un par de terrones de azúcar. Bueno, pasamos todo ese día, no venía nadie, siempre estamos en un pozo de agua, porque las olas hacían como que siempre estés abajo. Yo en momentos, mi compañero que estaba ahí como estás vos en ese momento, por momentos escuchamos el ruido de la ola, y por ahí vos subías así y te ponías allá arriba. No. Cuando bajaba, subía yo y me ponía allá arriba, era la ola que pasaba por abajo nuestro, ¿no? La sensación es tipo la del barco esa de del que shopping. se balancea. Una cosa de esas. Sí. Bueno. Llega la segunda, pasamos el otro día, llega la segunda noche, veíamos luces en el mar, porque ya estaban los buques rescatando balsas, y el teniente nos decía, bueno, vamos a gritar todos juntos, a la cuenta de 3 gritamos todos juntos, y gritábamos todos juntos. ¿Qué gritaban? Todos juntos. O sea, para que sea un solo sonido, ¿no? O sea, no tenía ningún artefacto lumínico ni nada de eso, ¿no? O sea, no tenían ninguna bengala o algo de eso. Después teníamos bengalas, prendíamos las bengalas y también veíamos las luces, pero no se acercaba a nadie en ese momento. Claro. Y recién al otro día, cuando pasaron ya 41 horas, escuchamos la sirena de un buque, nos asomamos y era el destructor Bullard, que fue quien nos rescató. ¿Y ahí lo llevaron a Malvinas o derecho al continente? No, de ahí del destructor Bullard fuimos a Ushuaia. A Ushuaia. Sí. ¿Esas 41 horas se te hicieron muy largas? Y sí, se hacen largas, después que pasa todo queda en la memoria, ¿no? Pero en ese momento parece que 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y mirás y no hay nadie. ¿Y tenías algo de que aferrarte? Digo, ¿pensabas en tu familia? ¿Pensabas en...? No sé, viste que cada uno se aferra a lo que... Sí, rezábamos mucho, adentro de la balsa rezábamos mucho. Yo tenía 2 tías que eran monjas, hermanas de mi mamá, que estaban en Brasil. Y ellas tenían un lugar donde estaban en un convento, que la patrona era Ña Chica, se llamaba, de Brasil. Y era para nosotros muy milagrosa, ¿no? Porque aparte estaban con mis tías. Y yo tenía una estampita de Ña Chica que la tenía puesta en un bolsillito, y cada tanto le pedía por favor que nos salvemos
que vaya todo bien. ¿Y cómo hacías, perdón, Sí. la forma de pensar en me salvé o me puedo salvar con la tragedia de todos los que se acaban de morir? ¿Cómo llevas eso Es que en el momento? O no sé si te dabas cuenta de Claro, eso. no, en ese momento no lo sabés, no sabés nada. O sea, todos los que estamos los que estamos, pero no sabés quién quedó, quién no quedó. Claro. Eso nos pasó cuando llegamos por ejemplo, a Ushuaia. Nos recibe el comandante del crucero Belgrano, Bonzo, que ya había sido rescatado con otro buque. Y bueno, nos recibe y después de ahí vamos al aeropuerto de Ushuaia. Y ahí nos encontramos con un montón de compañeros. Pero también nos preguntábamos, ¿viste a este, viste al otro? Claro. O sea, no sabíamos absolutamente porque todavía seguían buques rescatando. Entonces no sabíamos realmente si estábamos todos, si habíamos sobrevivido, quién había muerto. Sabíamos que algunos tenían que estar muertos porque 2 torpedos que entraban de la forma que entraron en el buque y todo, o sea, era una cosa ilógica que no haya ninguno que no le haya pasado nada. Y perdón que salte mucho tiempo, pero vos hoy dijiste, hiciste teatro, en un momento dijiste, pensé en el absurdo que es la guerra. Hay un momento donde vos te reconciliás, los odiás a los británicos, pero te reconciliás, pasás por arriba de la locura de la guerra. O sea, ¿cómo te revolvés a conectar para hacer todas esas cosas con los tipos que te hundieron, casi te matan y mataron un montón de compañeros? Sí, cuando los conocés y cuando visitás su casa, porque nos invitaron a conocer su casa, por ejemplo, estuve Los en la casa británicos. de David, conoces a su señora, su familia, su perro, su gato, es abuelo, tiene nietos y el laburo de él era ese que hicieron. Entonces, ahí ya la mente también se te empieza a cambiar de otra forma, empiezas a ver muchas cosas de otra forma y aparte ves el afecto que ellos también se brindaron con nosotros, ¿no? O sea, yo sentí un afecto increíble. Un detalle, te digo, cuando fuimos a Inglaterra y tuvimos unos días, David alquiló un auto, nos llevó a su casa, le dijo a su hija que vivía en el pueblo, dijo, andate de tu casa, que tienen que venir los 3 veteranos argentinos y quiero que duerman acá en tu casa. Y bueno, para no llevarnos a la casa de él, que estaba un poquito más en el campo, nos dejó ahí en la ciudad y su hija se fue a dormir a la casa de una amiga. Y después nos llevó a conocer el centro de entrenamiento donde él hizo su instrucción como Royal Marine. Y nos hicieron visitar todo el centro y bueno, todas esas cosas después te vas dando cuenta que la guerra es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Rubén, una de las medidas que tomó el gobierno en su momento como parte de cierta cuestión de reafirmación cultural argentina fue prohibir la música en inglés en las radios. Vos muchos años después de la guerra terminaste tocando en una banda tributo a probablemente la banda inglesa más emblemática de todos los tiempos. ¿Cómo fue que terminaste en Get Back, banda tributo a los Beatles? Sí, fue increíble porque cuando me llaman para probarme, yo iba a probar una banda de rock. Y cuando llego me entero que es una banda que hace tributo a los Beatles. ¿Vos qué tocabas? Yo la batería. La batería. Quería salir e irme a la miércoles, no quería hacer ninguna prueba en ese momento. Era el año 96. Sí. Pero bueno, ya había ido y digo, bueno, está bien, la hago la prueba. Y después me dicen, bueno, mira... ¿Escuchabas los Beatles? No, yo siempre fui más música nacional, Soda, Hit, Charlie, esa música es la que crecí con esa música yo, ¿no? Pero no tenía una banda para tocar, dije, bueno, está bien, ya que estoy, toco con estos. Y empezamos a tocar, y bueno, tocamos un montón de tiempo, y en el 2004 la banda se había transformado en un trío, y participamos en The Cavern, acá en el Paseo de la Plaza, de un certamen que hacen la Semana Beatle de Latinoamérica y ganamos. Salimos elegidos como la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Él sin haber escuchado, sin tener mucho los Beatles. Sí, no era fanático, le hinchaba los huevos la música inglesa. Sí. Era bueno. Increíble. Era bueno. La banda sonaba bien, teníamos un guitarrista que era el cantante, que era un león increíble. ¿Y qué pasaba con Sergio Fernández, y fuimos a tocar, y después lo que ganaron, tenían la posibilidad de ir al año próximo, en 2005, a tocar a Liverpool, a The Cavern. O sea, a la semana Beatle de Liverpool. Y bueno, me cedieron los pasajes, porque los pasajes no te lo daban la organización. Y yo fui, hablé con Cancillería y me dieron los pasajes para ir a Liverpool. Y bueno, fuimos con Diego Alcántara, que es el muchacho que está ahora conmigo en Seguir a Flote, mi amigo. ¿Fue tu primera vez en Inglaterra? ¿Fue tu primera vez en Inglaterra? Primera vez en Inglaterra. Y después, Sergio Fernández, que era el guitarrista que falleció en la Nochebuena del 2021.
y es ahí donde mi música Beatle, digamos, en la Marina tiró el ancla, ¿no? Me quedé anclado ahí con la música Beatle, con la banda, digamos. Yo no tengo intenciones de armar otra banda por el momento, porque para mí de tocar sin estar Sergio ahí adelante mío es como... Claro. Es otra cosa completamente diferente. Pero bueno... Ahora, más allá de lo racional, de que no es un país, no pasa nada, la gente de ahí no era la que fue a pelear la guerra, o sea, no son todos Margaret Thatcher, todo eso. Primera vez en Inglaterra, ¿qué sentiste? Sentí un orgullo increíble de poder estar tocando la música de ellos, ahí en The Cavern, y en ningún momento dije nada, ni que era veterano, no dije nada. Ellos de la organización sabían que yo era veterano de Malvinas, porque... Lo habíamos dicho, o sea, Sergio lo dijo cuando ganamos en The Cavern, dijo, bueno, ahora voy a encontrar una intimidad del grupo. Rubén, el baterista nuestro, es un sobreviviente del hundimiento del Belgrano, veterano de Malvinas. Y ahí fue donde todos se enteraron que yo era un veterano de Malvinas. No lo quisimos utilizar como una propaganda o algo, decir, como para dar lástima, bueno, va, que ganen ellos, que él es veterano, una cosa de esa se nos había puesto en la cabeza, ¿no? Entiendo perfecto. Si no, queríamos ganar porque realmente la banda sonaba como tenía que sonar. Y el orgullo del que hablabas tocando en The Cavern era ¿por qué? ¿Por qué? Porque le fui a devolver la música a los ingleses, la que ellos inventaron, se la devolví yo como un veterano de Malvinas. Argentina, papá. Contanos dónde se puede ver tu obra nueva. Mi obra, bueno, ahora tenemos el sábado 27 de abril. Vamos a estar en el Teatro Carlos Carela, en Bartolomé Mitre 970. Y hay algo nuevo que estamos haciendo que mucha gente me lo va diciendo, ¿no? Que estamos organizando para hacer funciones para las escuelas. Porque mucha gente dice que es muy, muy instructiva lo que es la obra, no solamente cuento lo que yo viví, ¿no? Sino hay un par de cosas más muy interesantes. Tengo una balsa de la Marina, me la cedió la Marina. ¿Dónde? Y en mi obra. ¿En la obra tenés sí. la...? ¿Y qué, la llevás a los lugares donde haces la obra? Sí, y tienen que venir a verla. Sí, porque o sea, por más que vos cuentes tu historia acá en una entrevista, es otra cosa. Es la otra cosa. instalación teatral es otra cosa. Y si viste Campo Minado, tenés que ver Seguir a Flote. Sí, Uy. sin duda. A todo esto vos la escribís, la dirigís, la actuás. Claro. Algo que te pasa. Yo no puedo creer, o sea, como el clic que haces ahí. ¿Actuás? ¿Sentís que actuás? ¿Sos actor? No. Ahí sos intérprete. Sí, cuento lo mío. Como lo cuento acá, lo cuento ahí. Bueno, pero tenés el textito. Con otras cosas. Sí, claro. Sí, lo escribí toda yo, la escribí. O sea, la tengo escrita la obra, la tengo. O sea, una cosa es tratar de improvisar mientras estamos hablando acá y otra cosa es hacer una obra de teatro. Yo la obra la tengo toda escrita. ¿Cuánto dura? Duraba una hora, pero cuando incorporé el tema de la balsa empezó a durar un poquito más, porque hay una interacción y hay un ida y vuelta y hay una participación del público que es muy, muy interesante, que la puedan vivir en carne propia, ¿no? Eso, perdón, quiero saber, digo, no sé cómo será, habrá sido la primera vez que la hiciste, si pasó algo o ahora, después de tantas veces repetir el texto, se convirtió más en una cosa alejada que quizás, no sé, no sentís como que no te pasó o te pasó cada vez que la haces. Sí, me sigue pasando. Sí, me sigue pasando. Hay muchas partes en la obra que son muy emocionantes para mí. Y trato de mentalmente, mira, yo siempre le digo a los chicos cuando voy a dar algunas charlas a la escuela, le digo, Rubén, cuando les cuenta esto a ustedes, se sube arriba de una nube y va diciendo todo lo que a Rubén le pasó mientras estuvo en el crucero. Si ustedes en un momento ven que yo me callo o trago saliva o me quedo serio un segundito, esperen porque Rubén bajó al crucero. Estoy haciendo esa fuerza para salir de vuelta y poder seguir con el relato. Y esas cosas a veces te pasan en la obra. Y hay esos silencios que parece que son preparados, pero son silencios de recomposición a veces y de poder seguir adelante. Si después de escuchar esta historia no querés ir a ver Seguir a Flote, no entiendo que estuviste escuchando estos últimos 40 minutos. Muchísimas gracias, Rubén, por tu historia. Yo súper agradezco a ustedes la invitación y ¿Cuándo es escucharme esta charla el 27 de abril en el Teatro Carlos Carela, en Bartolomé Mitre 970. Las entradas están por Plateanet. Y les dejo, porque van a haber futuras o quizás salgan otras funciones. ¿Dónde nos podemos enterar?
Tengo mi Instagram o el Facebook, @OteroRubenF. Ahí va. Y bueno, me buscan ahí y seguramente vamos a estar publicando todo lo que vayamos haciendo. Y mandarle también un saludo a la gente de Río Grande, que estuve este 26 y 27 allá haciendo la obra, haciendo Seguir a Flote, que recibí un cariño increíble. Y bueno, decirles que cuanto quieran volvemos a Río Grande, y la idea es seguir a flote por toda la Argentina, porque está bueno que la gente se entere lo que vivimos, y el Seguir a Flote es un homenaje también. Lo principal, el principal objetivo es el homenaje a nuestros héroes, ¿no? Uh-huh. Que los nombro muchas veces en la obra, y que a través mío puedan muchos imaginarse y saber lo que muchos hicieron por todos nosotros. Gracias, Rubén. Para todos nosotros que nacimos y crecimos después de la guerra, es un honor y un orgullo escuchar tu historia. Te quiero mucho, ya te vi la vez pasada y me emocionás de vuelta ahora. Y te dejo, si querés, unas últimas palabras en recuerdo de los 323 héroes del Belgrano, los 649 héroes de Malvinas y todos los otros que tuvieron complicaciones o fallecieron al volver. Cerrar vos como quieras. Bueno, a todos mis compañeros que fuimos los que pudimos volver, les mando un abrazo enorme. Espero que sientan orgullo y que se sientan tranquilos de que lo que yo cuento, todos saben que es la verdad, por supuesto, y que los voy a tratar de representar a cada lugar de la Argentina que vaya con todo mi mejor sentimiento. Y a nuestros héroes que cuando volví del Belgrano y el día que me enteré que eran 323 los que habían quedado, les hice la promesa que en cada radio, en cada programa, en cada escuela, en cada función ahora que hago yo, les hice la promesa que siempre iban a ser recordados, y que siempre que tenga la fuerza psíquica y física para poder homenajearlos, lo iba a hacer. Así que gracias a ustedes por este momento, y bueno, ofrecerles el homenaje para todos ellos, que son lo más importante que nosotros tuvimos. Esto es Botas Locas, sui generis. Gracias, Juan.